Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en nuestra transmisión en vivo de esta serie que hemos titulado Gente Común. Espero que hayas disfrutado el tiempo de alabanza, que hayas disfrutado el tiempo de conectarnos con Dios a través de la música, pero espero que también en este momento te concentres en lo que Dios quiere decirte y que si vas un poco más allá, que te atrevas a tomar apuntes. Puedes hacerlo ahí en la caja de comentarios o puedes también tomar apuntes en tu teléfono sin salirte para que esas cosas, frases, esas oraciones que Dios te da, tú las puedas copiar y queden grabadas en tu vida y en tu corazón. Quiero hacerte una gran invitación y es que aproveches estos segundos para compartir esta transmisión en vivo. Sé un instrumento de bendición para otras personas. Comparte este link, comparte la aplicación para que otras personas también puedan descargar esta aplicación. Ya sabes que está disponible para Android y para iOS. ¿Y qué tal si empezamos? Esto es RIS Online. Molokai es un collar de perlas en las islas de Hawái. Es un lugar hermoso, paradisiaco, y muchas personas van a este lugar a vacacionar, puesto que su mar es incomparable y su arena es hermosísima. Pero el padre Damián fue a una cosa muy diferente. El padre Damián fue a ayudar a los leprosos a morir. No se sabe en qué momento llegó la lepra a Molokai, pero sí se sabe cuáles eran sus efectos: descomposición, putrefacción, manos amputadas, pies amputados. A la edad de 36 años, este padre recién ordenado le pidió a sus superiores algo que no todo el mundo hace. Le pidió a sus superiores que él quería ir a esta isla a ayudar a morir a los leprosos. Era curioso porque el gobierno había tenido una decisión muy radical cuando llegó la lepra a Hawái, y su decisión fue la segregación. Enviaron a todos los leprosos a una isla, a esta isla de Molokai, y de tanto en tanto se arrimaban en barcos a esta isla y desde una distancia muy prudente tiraban comida y agua para que ellos pudiesen sobrevivir mientras vivían con su lepra. Este padre decidió ir a este lugar y no solamente vendó heridos, no solamente también llevó esperanza, sino que también ayudó a algunas personas a morir de una forma un poco más digna. Era curioso porque cuando él entregaba la Santa Cena y su coro eran conformado por niños, niñas, adultos que no tenían manos, algunos tenían su cara totalmente desfigurada, y cuando él se dirigía a su congregación, él no decía hermanos y hermanas, él decía nosotros los leprosos. Cuenta la historia que este padre en algún momento, en algún abrazo, dando alguna comunión, teniendo contacto con los leprosos, también se contagió de la enfermedad. En algún momento el padre también se convirtió uno más y fue un leproso más dentro de la isla de Molokai. Aún así, este hombre no abandonó su servicio a Dios. Él literalmente se sacrificó por los leprosos y, como podemos denotar en la historia del padre Damián, nos damos cuenta que él fue una persona que dio su vida por los leprosos. Hoy en día se nombraba una gran frase que él solía repetir mucho, y era que si los leprosos eran importantes para Dios, también eran importantes para él. Hoy ya conocemos el tratamiento para la lepra, pero podemos decir que hemos acabado con la segregación, hemos acabado con las distancias. ¿Vemos a algunas personas como inferiores o superiores a nosotros? Y puede que sí, porque hoy conocemos las diferencias que nuestra sociedad dicta. Educación privada versus educación pública, los que estudian en la pública, los que estudian en la privada, el próspero por encima de las personas que mendigan en las calles, o feministas contra hombres, que es una muy moderna hoy en día.
o gays, lesbianas, también están muy en contra de algunos sectores religiosos que son sencillamente personas que no conocen quizás el amor que Dios expresa, que tenemos que brindarle a todas las personas. La gente es propensa a jerarquizar. La gente es propensa a colocarse en lugares de estatus y otras a mantenerse en lugares que esos estatus no les permite entrar. En la antigüedad realmente no era muy distinto. Había un abismo infranqueable también, infranqueable, entre judíos y no judíos. Un judío no podía beber leche que había sido ordeñada por un gentil de una vaca. Un judío no podía comer o tomar alimentos que habían sido preparados por un gentil. Un judío no podía socorrer a una madre que estaba necesitada sencillamente porque era una persona que no pertenecía a su comunidad. De hecho, un médico judío no podía atender a una mujer gentil así la estuviera viendo en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque el distanciamiento y la jerarquización que se vivía era absolutamente infranqueable. Pero cuando consideramos a un judío tan diferente como lo fue Jesús, vemos que Él dio un ejemplo totalmente distinto a los que lo rodeaban y a los que conocieron su vida y su testimonio. Y esa fue la presión que sintió el apóstol Pedro cuando tuvo que enfrentarse a esa misma jerarquización. La cultura le decía a Pedro que tenía que mantener distancia. Jesús le decía a Pedro, construye puentes. Ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿cómo eres con las personas que son diferentes a ti? ¿Tiendes a jerarquizarte? ¿Tiendes a mantener distancia y a mantener una distancia prudente con otras personas que no piensan exactamente igual a ti? ¿O eres de los que construye puentes y te acercas e intentas acercarte al necesitado, al que necesita ayuda, independientemente de su color, de su credo, de su postura política y aún de su postura sexual? Ahora bien, la palabra nos enseña claramente cuál debe ser nuestra postura. Y la palabra nos enseña a través del ejemplo de Jesús que no podemos ver la gente como si fueran comunes o inmundos. De hecho, este mensaje le da título a nuestra serie, Gente Común. Hoy vamos a leer el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos da un ejemplo muy puntual acerca de estas jerarquías que se vivía y cómo Jesús vino a demoler todo esto, sencillamente para que pudiésemos acercarnos a ese amor que Él tenía por nosotros y que pudiésemos conocer la verdad de su palabra y pudiésemos vivir de la forma en la que Él quería que nosotros viviéramos, alineándonos a sus principios, a los principios del Padre Celestial, demostrados a través de su amor y de su muerte en la cruz. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos, Hechos capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice de la siguiente manera: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio a un ángel de Dios que entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Envía a unos hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedado en la casa de Simón el curtidor, que vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era soldado piadoso, y luego de contarle lo que sucedió, los envió a Jope. De pronto, al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer.
mientras le preparaban algo de comida, cayó en un éxtasis y vio que del cielo se abría y descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Y entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Respondió Pedro: no, Señor, nunca he comido algo que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no llames común. Mientras Pedro no lograba, esto se repitió 3 veces después de que el lienzo fue recogido, y mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado que preguntaban por la casa de Simón, habían llegado a la puerta. Llamaron y preguntaron allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro, y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Entonces le dijeron: Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa y él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Al día siguiente se fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio los estaba esperando y llamaron a sus parientes, a sus amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, él salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaban con él, Pedro entró y se encontró con que ya se había reunido muchas personas. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es repugnante sentarse y juntarse con un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto: ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo: hace 4 días como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa y de pronto vi que estaban delante de mí un varón vestido con ropas resplandecientes. Y ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. En ese momento él le explica dónde estaba Pedro y qué quería hacer. Y en el versículo 34 Pedro empieza a predicarle el evangelio y a decirle que Dios había enviado a Jesús para morir por los pecados de la humanidad y que Dios y Jesús había muerto por todos y que todos los que creyeran en su nombre iban a ser dignos de tener la salvación. Al final, todas las personas que estaban reunidas con Pedro, con Cornelio, con sus invitados y con los acompañantes de Pedro, también entraron en un éxtasis y empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y todos se glorificaban y maravillaban a Dios, y entonces Pedro entendió que definitivamente no podía llamar a nadie común o impuro, porque Dios lo había limpiado. Ahora bien, Cornelio era todo lo que un judío detestaba. Primero era un romano, que eran las personas que en ese momento tenían invadido totalmente al pueblo de Israel, cobrándoles impuestos y sacándoles todos los bienes y valores que ellos tenían, pues eran los invasores de Jerusalén. Aparte de eso, era un soldado romano. Peor todavía, era un gentil, no pertenecía al pueblo de Dios, pero no solamente, él comía alimentos que no eran alimentos permitidos para un judío. Por eso es de suponer que Cornelio tenía jamón en la nevera o tenía quizás carne de algún reptil por ahí o alguna cosa, porque ellos sencillamente no respetaban las mismas leyes que respetan los judíos. Para nosotros, para ti y para mí, si eres de este lado de la tierra, estás muy tranquilo cuando tú te comes un jamón de cerdo, cuando tú vas y comes cualquier animal sin importar de dónde venga. Hay animales que tú puedes comer y que no. Pero un judío no podía jamás comer carne de cerdo.
cerdo, mucho menos comer la carne de un reptil o menos comer la carne de un ave, porque eran animales impuros. Por eso cuando bajó el lienzo con esos animales y Dios le dijo, Pedro, mata y come, él dijo, jamás, jamás ha pasado un animal inmundo por mi boca. Y Dios le dijo algo, hey Pedro, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y esto ya es una gran enseñanza, porque nosotros no podemos llamar a las personas por lo que las caracterizaba a su pasado, sino que tenemos que verlas como Jesús las ve, como personas que están en proceso de transformación, en proceso de cambio, al igual que tú y yo. Obviamente, este hombre romano no solamente comía cerdo, sino que también le juraba lealtad al César. Ese hombre quizás no leía la Biblia o la Torá de los judíos y también no tenía la barba larga ni usaba la kipá muy distintiva entre el pueblo judío. Pero cuando tú lo miras de nuevo, cuando tú observas a Cornelio, nuevamente te das cuenta que los mismos judíos daban fe de que él era un hombre piadoso, que ayudaba a otros judíos, a pesar de que él no era judío. Y no solamente eso, yo creo que la característica que más lo resalta a él de los demás era que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que respetaba a Dios. Por eso nosotros no podemos mirar a las personas por sus luchas que tienen en este momento, porque todos tenemos luchas, pero sí tenemos que ver por aquello que Dios las ve. Porque la persona puede ser divorciada, puede ser una persona que está en un noviazgo en fornicación, puede ser una persona que tiene problemas con la droga, con el alcohol, puede ser una persona que en este momento está practicando el homosexualismo o el lesbianismo, pero puede ser alguien temeroso de Dios, que también está en proceso y necesita que tú le mires con amor y necesita que personas como tú y como yo le hagamos ver el Evangelio de la misma forma que Pedro con tanto amor fue hasta donde estaba Cornelio, que se dice que era una ciudad que estaba a 50 kilómetros y era a pie. No era algo cercano, pero Pedro se esforzó por llegar a aquellos que eran diferentes a él, pues Dios le había mostrado que no podía llamar a nadie impuro o común. Cuando tú analizas esta historia, te das cuenta que este ángel le pide a Cornelio que se ponga en contacto con un hombre que está a 50 kilómetros de él. Le pide que lo llame y cuando este hombre se da cuenta que sí fue Dios, cuando Pedro le cuenta que también tuvo una visión, un éxtasis, cuando se pone al unísono tantas cosas que Dios ha puesto y ha hecho que todas encajen perfectamente para la salvación de un hombre temeroso de Dios, ahí entiende la soberanía del Señor y que nosotros estamos aquí en este mundo para servir, para ser útiles para los propósitos de Él, pero muchas veces nuestros pedestales nos alejan de las personas y sencillamente nos lavamos las manos y no hacemos nada para ayudar a una persona que necesita conocer al Cristo que tú y yo conocemos, sencillamente porque es diferente a ti o porque es diferente a mí. Pero Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que no podemos llamar a nadie común o impuro. Nadie, nadie. Por eso Dios le dice a Pedro que mate y come, que eso que él llamaba impuro ya no lo llame más impuro porque Dios sencillamente ya lo había purificado. Lo que Dios ha limpiado, tú ya no lo llames impuro. El Espíritu Santo también le dice, no dudes en ir con ellos, con los hombres que te buscan, no hagas distinción, porque Pedro apenas bajara se iba a dar cuenta que eran diferentes a él, pero el ángel le dice, no hagas distinción, ve con ellos, no dudes, porque Dios le hizo ver que no podía ver a nadie como diferente. Las etiquetas nos eximen de nuestra responsabilidad, el encasillamiento nos permite lavarnos las manos e irnos, como si nada estuviera pasando. ¿Por qué? Porque esta persona no, yo a este no le digo nada porque es un drogadicto. Yo a esta mujer no le digo nada, ¿por qué? Porque es una promiscua.
O yo a esta mujer o a este hombre no le digo nada porque sencillamente viven enfiestados. O yo a este vecino o a esta vecina no le digo nada porque ya le conozco 2 maridos. O a esta persona yo no le digo nada porque ella sé que se acuesta con su novio se queda a dormir en las noches en su casa. Y ellas no están casados, es una fornicaria. Y son etiquetas que ponemos en las personas con eso, con la excusa de no hacer ese paso más, de no caminar la distancia que Dios nos está pidiendo que caminemos, de quitar esa barrera que antes parecía infranqueable, pero tenemos que recordar que nosotros también en algún momento tuvimos una etiqueta como esas. Y muchos todavía tenemos alguna etiqueta, alguna lucha con la que todavía mantenemos con garras y puños y dientes, peleamos con eso. Y solamente Dios es el que nos ha hecho perfectos. Solamente Jesús en su sacrificio fue el que nos hizo perfectos. Pero si no nos preocupamos por los demás, entonces, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De qué Jesús estamos compartiendo cuando Él mismo fue un ejemplo de romper barreras y quitar etiquetas? Clasificar a los demás crea separación y es una práctica efectivísima para abstenernos de involucrarnos. Jesús le enseñó con su ejemplo a Pedro lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque Pedro aún no lo comprendía, pero él sabía que se lo había enseñado. Luego fue que lo entendió. Jesús tocó leprosos cuando eran personas que estaban inmundas y Jesús los tocaba y los sanaba. Amaba a los extranjeros. Ustedes saben que el pueblo de Dios, los judíos y los samaritanos no tenían nada que ver con nada, pero ¿cuál fue la parábola que él contó del buen samaritano? ¿Cómo ayudó a la samaritana cuando los judíos lo juzgaron a él porque le había ayudado y aún así la había perdonado por la fe que ella tenía? Los amigos de Jesús, algunos decían que eran bebedores, jugadores y algunos, incluso sus mismos discípulos, eran cobradores de impuestos, que era lo peor de lo peor que podía haber un judío. ¿Y cómo fue diferente con esta persona? Le brindó amor a la que tenía flujo de sangre cuando era una persona, se suponía que inmunda para los judíos. Jesús pasó 33 años de su vida caminando entre los desperdicios y la podredumbre del mundo para que nosotros pudiésemos entender que tenemos que esforzarnos para derribar todas esas barreras infranqueables que nos brindan excusas para no involucrarnos y para no llamar a las personas como realmente Dios las ve, como gente que Él ama, así como te amó a ti y me amó a mí. Sí, hoy tienen una lucha, sí, hoy tienen un problema, sí, hoy tienen una mancha en su vida, pero todos sabemos que Jesús la puede limpiar. Y no podemos excusarnos sencillamente porque son diferentes a nosotros en este momento. Tenemos que ser más como Jesús y menos como las demás personas que les encanta subirse en pedestales para no bajarse. Por eso este mensaje lo hemos titulado Bajarse del pedestal, porque tenemos que bajarnos, tenemos que hacernos como todo el mundo y entender que un día nosotros también vamos a estar allí. Y esa misericordia que alguien tuvo con nosotros, esa paciencia que alguien tuvo contigo, tú ahora la tienes que también tener con otro. Dios te exhorta hoy a que cambies tu forma de mirar a las personas, a que no debemos mirarlos como mundanos, desconocidos, de izquierda, de derecha, de otro equipo que a mí no me agrada. No, tenemos que verlo como la palabra nos dice, que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios humanos, sino que los veamos como los ve Cristo. Mirar a los demás como te miras a ti mismo. De hecho, piensa, si yo estuviera en su lugar o en su situación, ¿cómo me gustaría que alguien se preguntara por mí? Alguien imperfecto se preocupó por ti lo suficiente para invitarte a este lugar, para que tú puedas ver esta transmisión, este video que estás viendo. Y por eso tú estás aquí escuchando. Es gracias a esa persona o a ese grupo de personas que tú estás aquí hoy. Y esas personas tienen muchísimos errores, pero vieron algo en ti, vieron lo que Jesús veía y sencillamente no hicieron la del pedestal,
ni tampoco se quisieron lavar las manos, ni colocaron una etiqueta en tu frente, sino que tuvieron compasión y tuvieron amor e insistieron lo suficiente, hicieron lo suficiente que alcanzara para que tú hoy estés escuchando este mensaje. Mira a otros como te ves a ti mismo, como una obra en proceso, inacabado, inacabada, imperfecto, imperfecta. Míralo así y te darás cuenta que vas a tener más amor por esas personas, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Quizás unos vamos un poco más adelantados en esa obra, pero el que empezó la buena obra la va a terminar tanto en ti como en esas personas que tanto necesitan de ti. Mostrar un poco de empatía, de cariño, que los aprecies un poquito y que no sencillamente te lave las manos y los mires de lejos porque son diferentes a ti. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: tus acciones le mostrarán a otros que aún existen personas que se preocupan por los extraños que pasan por momentos difíciles. Tus acciones le mostrarán a otros que aún existen personas que se preocupan por extraños que pasan por momentos difíciles. Eso les brindará esperanza, les hará creer un día más en que hay algo diferente en este mundo y en esta humanidad, que el Espíritu de Dios se sigue moviendo y que no todo el mundo es malo, que no todo el mundo es igual, que no que todo el mundo quiere violar, matar y destruir, sino que habemos algunos todavía que guardamos esa llama de Cristo en nuestro corazón y que queremos ser diferentes. Pero no es una canción que cantamos, es una vida que practicamos. Y tú estás llamado para mostrar eso, para darle esperanza a otros a través de tus acciones, no de tus palabras y tus intenciones. Hay momentos en nuestras vidas que nos encontramos con gente común, personas rechazadas, deshechas por su pareja, por su familia, por un médico que ya los descartó, incluso muchas veces por una iglesia. Y nosotros somos, tú y yo, los que estamos llamados a hacer esos puentes en vez de construir muros, a mostrarles el amor de Cristo a través de nuestras acciones y a decirles que todavía hay esperanza. Podemos pensar en algunos Cornelios en este momento, algunas Cornelias, algunas personas que también son diferentes a ti, que necesitan que tú les prestes un poco de atención. Quizás no necesitas que viajes 50 kilómetros como viajó el apóstol Pedro, pero sí necesitan un simple mensaje preguntándole: ¿cómo estás? ¿Cómo va tu mamá? ¿Cómo va el cáncer de tu papá? ¿Cómo va tu cáncer? ¿Cómo va tu enfermedad? ¿Cómo va tu problema con tu pareja? ¿Cómo te sientes en este momento? A esas personas que son diferentes a ti, a esa persona que en este momento tiene dudas de su identidad sexual o ya practica una identidad sexual diferente, pero que tú te acerques y la abraces y lo abraces, que le hagas sentir cariño y afecto. Porque lo normal sería que una persona como tú o como yo rechacemos y mantengamos las distancias. Pero lo que Jesús haría sería abrazar, sería acercarse, sería entablar una conversación normal, sin etiquetas. Esa es la forma en que nosotros mostramos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros predicamos mucho más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. ¿Quién es ese Cornelio o esos Cornelios o esas Cornelias que ya Dios ha puesto en este momento en tu corazón para que tú seas ese puente, que les brindes esperanza a través de ese acercarse, cuando no lo merecen quizás, pero que tú muestres ese poquito de misericordia o esa misericordia que quizás a esa persona ya hace mucho tiempo se olvidó de que la podía recibir, ni siquiera tiene esperanza de recibir un saludo de alguien, pero tú puedes pensar hoy en esa persona para brindarle ese saludo, ese cariño, ese tú me importas, ese cómo estás, ese abrazo. Piensa en un Cornelio que necesita que te preocupes lo suficiente, de la misma forma que alguien se preocupó por ti y fue un puente para que tú hoy estés aquí, viendo esta transmisión en vivo, o quizás luego estés aquí en nuestra iglesia. ¿Podrá ser un puente para que una persona se conecte con Dios?
¿Podrás esforzarte para que alguien conozca al Jesús que tú ya conoces? Para que cuando pase por ese momento de dificultad, por ese momento difícil en la vida, que la misma Biblia dice que todos vamos a pasar por el día malo, para que cuando esa persona pase por ese momento, entonces se acuerde de ti y diga, esa persona fue un puente en mi vida que me acercó con Cristo. Y sí, hoy estoy pasando por un momento difícil, pero yo conozco al Señor y nada ni nadie me puede quitar esa alegría y esa paz y esa esperanza que yo tengo en mi corazón. ¿Serás un puente o serás un muro? ¿Serás un puente para que otros conozcan a Cristo o sencillamente vas a mantenerte en tu pedestal, manteniendo una distancia y dejando etiquetas para que nunca conozcan al Cristo y tú nunca lo manifiestes? ¿Qué tal si oramos? Padre, en esta noche te damos gracias, Señor bendito, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí y de pensar en esos Cornelios que son diferentes a nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser puentes en vez y en lugar de ser muros. Y les voy a dejar la tarea. La tarea es la siguiente. A partir de hoy, sé un puente intencional entre aquellos que son diferentes a ti y el Señor Jesús. No es difícil, ¿verdad? No, pero ponerla en práctica sí va a hacer que tú te bajes de tu pedestal.